Nosaltres que no som ningú, som tots. Nosaltres que no som ningú, som totes. Anticapitalistes, 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 anticapitalistes. Hello, my name is Lee Goodman Gagaliano, and I'm an organizer with the International Jewish Anti-Zionist Network. We're a network of Jews around the world who are uncompromisingly committed to struggles for human emancipation, of which a key struggle is the struggle for Palestinian liberation. We support the right of return for Palestinian refugees, and we support the right to resistance. Me llamo Liliana Córdoba Kaczerinsky, nací en París, pero crecí en Argentina, donde de alguna manera puedo decir que yo soy argentina, y hoy en día vivo en Málaga, Al-Ándalus, Estado español, pero hubo un trayecto largo hasta que llegué a Málaga. Viví mucho tiempo en Jerusalén, en Palestina ocupada, y también en Haifa, que es en el norte de Palestina ocupada, en los territorios ocupados en 1948. Y luego viví unos 28 años en Francia, donde me jubilé. Y hoy en día estamos en el sol andaluz. Viniendo de una familia judía, lituana, polaca, de alguna manera también me marcó, aunque yo hoy en día no hago ningún tipo de vida comunitaria judía. Estoy en un movimiento anticapitalista ya de hace mucho tiempo. Digamos que siempre estuve en movimientos también donde había una reivindicación social, movimientos subversivos. Tanto en lo económico, en lo social, en lo cultural, y bueno, por supuesto también eso reúne las condiciones para que una vez que conocí lo que es el sionismo, no me quedó otra que posicionarme en el antisionismo. Es cierto que hay que acordarse que cuando yo inmigré entonces en Palestina ocupada fue en 1969. En ese momento todavía Israel tenía muy buena prensa en Argentina, por ejemplo, donde se hablaba del Estado de Israel como un milagro, o sea que no había ningún tipo de percepción del público del proceso de limpieza étnica. Hay que acordarse que en 1947 no solo los países centrales apoyaron la creación del Estado de Israel, sino también la Unión Soviética. Y en los años 60 los movimientos sociales estaban muy allegados al Partido Comunista Argentino, que no tenía ningún tipo de reparo ni crítica a la creación del Estado de Israel y a su legitimidad, lo que de alguna manera ayudó mucho al movimiento sionista a implantarse, porque tanto la derecha, bueno, había también una derecha fascista muy antisemita, judeofoba, que de alguna manera sí criticaba la existencia de Israel, no como los fachos de hoy en día que son amigos de Israel, estoy hablando de los años 50, 60, y luego entonces los emisarios, porque el Estado de Israel tiene un aparato muy extendido en todos los países donde envía emisarios para adoctrinar a las juventudes judías con el propósito que inmigren a Israel o, si no quieren inmigrar, por lo menos se queden en sus países de origen y que sean, digamos, las huestes del sionismo en sus países. Cuando yo llegué entonces en 1969, fui enseguida a estudiar a la Universidad Hebrea de Jerusalén, hebrea, o sea que era ya una universidad de apartheid,
aunque después hubo estudiantes árabes, pero en principio se creó solo para los judíos. Y ahí empecé a conocer movimientos diferentes que tenían críticas de diferente tono hacia, digamos, el proyecto sionista y hacia la ocupación. Entonces había un movimiento que era asionista, también socialista, y también estaba ya en la universidad bastante implantado en muy reducidas números de gente, pero con mucha publicación y con mucha existencia, porque digamos que eran muy visibles, la gente de Matzpen. La gente de Matzpen se define como un grupo, una organización socialista, antisionista, donde tenían cabidas judíos y palestinos, porque se creó eso en 1962, entonces antes de la ocupación de la Cisjordania y de Gaza, donde tenían cabida, entonces, si se quiere, el colectivo hebreofono y el colectivo arabofono. Digamos que Matzpen irradió, de alguna manera, lo que podríamos llamarlo dentro de la visión antisionista, porque no es solo la gente radical que es, digamos, antisionista, también hay visiones incluso religiosas antisionistas, liberales antisionistas. Dentro de lo que es el movimiento, la visión antisionista, está la visión, digamos, socialista o la visión antiimperialista, anticapitalista. En eso Matzpen aportó muchísimo, desde el punto de vista del análisis, y hasta que se creó la red internacional judía antisionista, que no es solo judíos, porque también no judíos pueden participar si lo desean, no hubo, digamos, alguien que recogió ese mensaje, ese análisis, y hizo de eso digamos, un cuerpo, una entidad que produce acciones y también análisis. Ya a través de un cierto, podríamos decir que ya en los años 2000 hubo bastantes movimientos judíos de oposición a la ocupación, una oposición muy activa, interesante, pero que se quedaba con los límites que no se tocaba la ideología de base del sionismo. Y en eso la compañera Sarah Kirchner, que hoy en día es la coordinadora internacional de IJAN, empezó a sentirse de alguna manera obligada a dar nacimiento a esta red, porque en Estados Unidos los compañeros donde ella militaba en grupos antirracistas, antiimperialistas y anticolonialistas, juntos les pareció que era el momento que había que también dar una cabida entre todos estos también al sionismo. Y fue así que empezó a, digamos, visionar a la gente y tomar contactos con todos aquellos en el mundo que estábamos en esa onda. Y en esa onda quiero decir que poníamos al antisionismo dentro de las estructuras internacionales de dominación, dentro de las ideologías de dominación, y donde el aparato sionista es un aparato de dominación dentro de las estructuras internacionales de opresión. En esa visión entramos, o sea que para nosotros es una identidad política, donde el antisionismo es una parte de todas la visión internacionalista que tiende a la emancipación de las gentes y de los pueblos. IJAN se creó en julio de 2008 en San Francisco, porque realmente la mayoría de la gente de IJAN, los miembros, vienen de los Estados Unidos y Canadá, pero sobre todo de Estados Unidos, porque claro, ahí hay casi 8 millones de judíos
y los jóvenes judíos que son educados, muchos de ellos en sinagogas, en el momento en que crecen y empiezan a, digamos, desarrollar conciencia antirracista, empiezan a entender también dónde está situado el sionismo, y en ese momento cuando hacen digamos, el enlace entre una y otra ideología, lo que decidimos que íbamos a ser también muy contundentes ideológicamente, pero muy contundentes en nuestra práctica. Y la práctica fue el nacimiento, digamos, del movimiento. Justo en ese momento el movimiento BDS empieza a extenderse y nosotros adherimos de inmediato al movimiento BDS como el movimiento más eficaz para confrontar el sionismo, o sea, para aislar a Israel. Al mismo tiempo, el movimiento BDS después se hizo mucho más extenso, entonces empezamos a ver, sobre todo en los Estados Unidos, algunos, digamos, aspectos que no se tocan tanto en el movimiento BDS general, como es, por ejemplo, la campaña contra el Fondo Nacional Judío. The Jewish National Fund is a founding institution of Israel. It's a Zionist institution. It's a racist institution that was established to purchase land in Palestine for the exclusive use of Jews. And it was founded in 1901. And to this day, it continues to participate in the colonization of the land. It's basically a part of the Israeli state. It has 6 out of 13 seats on the land administration, but around the world it presents itself as an environmental charity. It acts as if it's supporting environmentalism, and it has charitable status in many countries, and we have a campaign targeting it, demanding that countries remove charitable status for what is essentially a colonizing organization. That's one campaign. Another campaign we have is we published a booklet called Israel's Worldwide Role in Repression that looks at the impact that Israel has and Zionism has in repression, not only in Palestine and in the region, but also all over. And so we looked at connections in arms trade historically and today, and how it sells weapons and technology and uses its occupation of Palestine as a way to say that it has the expertise countries need, and so then it sells munitions and weapons and tactics of control to repressive governments everywhere. And so out of that booklet, and as part of this, we were working with other organizations, including the Malcolm X grassroots movement, the U.S. Palestinian Communities Network, and the National Lawyers Guild, to initiate a process of local tribunals that are focused on the role that Israel plays in different regions. Beyond that, we do a lot of movement response work. So when organizations are attacked by Zionist forces for the work they're doing, we play an active role in strategic defense and countering that. So we write letters to support to organizations, we back them up in demonstrations, and basically we try to broaden the platform on where anti-Zionists can stand. So in the United States, it is very difficult. There is a climate of Islamophobia and anti-Arab, anti-Muslim racism. It's a widespread climate. There have been ads in many cities that say, in any war between the civilized man and the savage, support the civilized man, support Israel, defeat jihad, or something like that. And that's just a reflection of the anti-Semitism, or the anti-Arab racism, anti-Muslim racism that's very present. I think, frankly, it's hard for me to say where public opinion is. Public discourse is largely aligned with Israel, almost entirely. There have maybe been a few small cracks. It's hard to know how significant they are.
But the question, I think the reality is that most people just don't know. Most people still don't know about Palestine, don't know about the U.S. backing of Israel. I think most people, if they knew that the U.S. during this time of economic hardship was sending this much money to Israel, would be upset on that basis alone. But the fact that that money goes to developing tactics of repression that then come back to U.S. neighborhoods in the form of repression on poor communities, black communities, Arab and Muslim communities, Latino communities, I think people would be very upset if they knew about it. So it's a tricky question because what you see, there's very little room, but I think that behind that, there's more. Nosaltres que no som ningú som dos. Nosaltres que no som ningú som totes.